Seguimos con Política en Acción, otros llamados a los que llegaban en relación al tema político. Raúl de Escobar pide que invitemos a Bailac, diputado radical, a alguien del Ministerio de Trabajo y del Sindicato de Luz y Fuerza para que expliquen por qué le están sacando las acciones a los empleados de Denor y de Sur. Nosotros en el programa pasado justamente analizamos el tema del caso de las telefónicas, que es un caso testigo de los programas de propiedad participada, ¿no? Pero vamos a profundizar. Héctor. Tenemos novedades. Tenemos novedades, finalmente se hizo la luz, vos venís reclamando, incluso apareció un artículo tuyo en un matutino, donde plantea contundentemente que es necesario discutir el modelo. Sin y hoy duda. Tenemos novedades. Y es un poco lo que vos planteaste en la introducción, muy bien. Es imposible una explicación racional de salarios de $1.25 la hora, tantas muertes de trabajadores, por un lado, la pérdida de competitividad de la producción argentina, el embajador Schick promocionando la muñequita Barbie. Todo ese grotesco es imposible sin vincularlo con el modelo, por un lado. Y por otro lado, la realidad es dinámica y las cosas han cambiado mucho en la Argentina. Y creo que el gobernador lo está percibiendo. Y esto alguna vez le podía pasar a la Alianza. Es un riesgo que corrió la Alianza, que acá lo hablamos tantas veces, cuando aceptó a libro cerrado no discutir más los lineamientos básicos del modelo. Esta relación que vos haces, no discutir más los lineamientos del modelo, que tenía un espacio para el debate hace 2 años, vos decís, se está mirando como una foto detenida. Así es. La realidad del país como si estuviéramos en 1993. ¿Qué es lo que cambió, que aparte de los humores políticos puede determinar que se pueda discutir ahora algunos de los ejes del modelo y antes no? Es muy sencillo. En un modelo tan vinculado con la globalización como el de la convertibilidad, en el cual nosotros nos vinculamos al mundo pegados al dólar, en el momento que se instala el modelo, en el mundo había dólar devaluado respecto al euro marco, había tasas de interés muy bajas internacionalmente, había una conducta del capital extranjero a volcarse hacia países como la Argentina, había precios de las exportaciones en alza para la Argentina y había un paquete enorme de privatizaciones para realizar por adelante. En ese contexto se implantó la convertibilidad y en lo que pretendía, que era cortar la inflación, tuvo éxito. Logró éxito. Logró éxito. Y sobre todo porque las privatizaciones permitieron tener equilibrio fiscal. ¿Cómo es la situación ahora? Ahora tenemos un dólar carísimo en el mundo, se ha revaluado enormemente con respecto al resto de las monedas, el peso pegado al dólar, tenemos tasas de interés en el mundo en alza, sobre todo para países como la Argentina, retirada de los capitales de plaza emergente como la Argentina, términos de intercambio desfavorables y gran desequilibrio fiscal. Entonces las condiciones han cambiado diametralmente. No leer ese cambio y dar una respuesta desde la comodidad de que era un tema que no se discutía, creo que es un grave error político. Error político todavía se puede corregir. El país se merece una discusión franca de estos temas. Vos sabés que me parece que cuando vos planteás las opciones... Y por supuesto, discúlpame, es un éxito muy claro de Duhalde correr por izquierda a la oposición y en un momento en que el gobierno se está derechizando más que nunca, en un momento que está reclamando insistentemente el tema de la reforma laboral, reclamando insistentemente el tema de la reforma fiscal, en un momento que está dejando que el Fondo Monetario intervenga, por ejemplo, en cosas que hacen la política interna del país, como es la legislación laboral, ¿no? Es decir, vos entendés de que ante este cambio en la realidad internacional, el gobierno reacciona aferrándose aún más a la ortodoxia y a las recetas que ya por otra parte no las repite ni el Banco Mundial en esos términos. Nadie ni el Fondo ni los especialistas internacionales. Y por el otro lado, Duhalde lee esto desde ese ángulo, desde el ángulo económico, o lo está leyendo desde el ángulo político. Me parece que lo está leyendo del ángulo de la gente. Porque a mí yo veo una contradicción, te lo digo claramente. Yo que lo leo del ángulo de la gente me parece que se palpa. Se palpa, por lo menos en lo que es el que uno conoce de toda la vida, que ha conversado porque es un peronista, siente que recibió ese mensaje. Así es. Siente que lo recibió. Pero a su vez, parece difícil, y esto es lo que se cuestiona, pensar de que se está hablando de una alternativa real en términos de que los que acompañan en general a Duhalde, los que lo han venido acompañando y los que en principio uno piensa que puede seguir acompañando, como Remes, Lenikov, Frigeri y demás, son bastante ortodoxos en este enfoque. Y bueno, es previsible que ahí haya una crisis interna.
Yo no lo descartaría que haya una discusión y que ellos revean su posición críticamente. Creo que si han tenido la decisión de patear el tablero de esa forma, ya lo que viene después es un poco por arrastre. Digamos, una vez que uno pateó el tablero en esa dirección, es difícil no avanzar a fondo. Porque ha generado a la gente un montón de expectativas, todo el mundo lo está comentando en este momento. ¿Te parece posible que alguna de las medidas que ha anunciado Dualde, como por ejemplo el aumento de 10% del gasto público y demás, para el próximo periodo, con un enfoque que aparentemente es promover algunas instancias y demás, es viable? Primero, si no está vinculado más al enfoque de la disputa político-electoral. Segundo, si es viable esa captura de un equivalente de fondo así, que serían como 2.500 millones de dólares, bueno, me corregirás, a nivel nacional. Bueno, eso requiere si es coherente algo en lo que yo lo conozco mucho, a Jorge Remes Lenicó, muy buen amigo, algo que yo sé que él está de acuerdo, que es mejorar drásticamente la recaudación de impuestos en la Argentina. La Argentina no tiene, ya lo hemos hablado otras veces, no tiene que crear más impuestos, no tiene que cobrar bien los impuestos que existen, cortar drásticamente la evasión. En este momento la Argentina está a punto de perder su industria frigorífica porque la evasión en el sector hace que los frigoríficos de exportación no puedan competir internacionalmente y se choca con una fuerte suba del precio interno del ganado. Es un detalle de los problemas que tenemos en materia de evasión. Esos problemas ellos los conocen bien. Yo creo que con una mejora sustancial de la recaudación esto empieza a ser viable. O sea, ellos están planteando, creo yo, tibiamente un retorno al keynesianismo, que es una tendencia que en este momento hasta se la están pidiendo a Japón, ¿no? Ahora, en relación a la alianza, ¿no? Esta postura de que los pilares básicos no se tocan, un poco, no digo tanto el espíritu de lo que trasciende la Carta de los Argentinos, porque por un lado se habla de aumentar 50.000 millones de dólares las exportaciones, pero por el otro lado públicamente se dice que no se tocan los pilares, o en el caso de Machinea afirma que las propuestas del fondo en relación a la reforma laboral son razonables. Es decir, ya lo conversamos en relación con Herman González, parecía que hasta del mismo menemismo, para definirlo de alguna manera, y del dualdismo están corriéndola por izquierda la alianza, y la alianza se aferra a un enfoque de hace 2 años. Yo creo que hay un enfoque político de hace 2 años. Creo que hay un error de diagnóstico, con todo respeto. Me parece que es un camino equivocado. Yo creo que exportar 50.000 millones de dólares es un interesante proyecto para la Argentina, pero ¿cómo hacerlo en un contexto en el cual los países asiáticos van a salir a colocar excedentes violentamente, en un contexto en el cual la demanda proveniente de Brasil y de Chile, que son nuestros principales clientes después de todo, va a estar muy retraída por la recesión que tienen ellos? ¿Cómo hacerlo en un contexto en el cual el tipo de cambio no estimula y en un contexto en el cual la restricción fiscal impide subsidiar la exportación? Yo creo que la Argentina tiene que plantearse, además de las exportaciones, que son muy importantes, recuperar su mercado interno, sustituir importaciones en una serie de rubros que se puede sustituir y por esa forma encontrar nuevas fuentes de crecimiento. Y a su vez, esa sería una vía de enfocar el tema de desocupación, porque el otro planteo que lo acerca, yo diría peligrosamente por la gravedad de la situación de la desocupación, es este criterio de que la desocupación se va a resolver vía crecimiento. Hace 8 años que no se resuelve vía crecimiento. Lo importante es la calidad. Lo que importante, lo hemos hablado otra vez, es la calidad del crecimiento. La Argentina precisa, para resolver el problema del desempleo, crecer en torno al 6%, que por lo menos para el año que viene es bastante difícil y quizá también para el 2000. Y en segundo lugar, tiene que crecer con una calidad donde se combinen los aumentos de productividad con un estímulo significativo de las empresas pymes. Eso requiere, entre otras cosas, un planteo distinto del sistema financiero. Pero entonces cuando uno empieza a replantear el sistema financiero, cuando empieza a replantear los objetivos, dándole mayor orientación al mercado interno, cuando empieza a discutir la importancia del gasto social, como hablábamos al principio, del modelo poco queda. Si además le exigimos el cumplimiento de las 8 horas de trabajo, revisar temas como los de la DRT, revisar el tema previsional, ¿qué va a quedar del modelo? Porque digamos, ¿qué es el modelo? ¿El modelo es el capitalismo? Sí, el modelo es el capitalismo. Hay una serie importante de formas de capitalismo. El capitalismo latinoamericano hasta el capitalismo renano.
Y así como hay desde la socialdemocracia sueca hasta los modelos asiáticos de crecimiento. ¿Qué capitalismo? Acá lo que estamos pensando, en este caso tenemos un modelo de capitalismo para un fragmento muy pequeño del mundo, estructurado de acuerdo con el consenso de Washington. Eso creo yo que es el modelo de la convertibilidad. Y creo que está siendo muy cuestionado hasta el propio presidente del Banco Mundial, Stiger, que ha cuestionado severamente esta receta. Bueno, Héctor, te agradecemos mucho. Bueno. Vamos a seguir conversando y vamos a ir profundizando en algunos temas. Casi seguramente. Yo leo algunos de los